No sé por qué compartí pantalla. Ahí está. Estamos viendo el Codeblox, ¿no? Bueno, suponiendo que estoy haciendo mi función main, voy a programar yo un poco a ver si me acuerdo. Hago mi función main. Bien. Habitualmente, ¿cómo trabajamos? Por ejemplo, si yo quiero un struct persona, ay, me ahogué. No me quiero morir ahora. Esperen. Estoy. Casi muero ahogada, chicos, en vivo. Estamos para mil maneras de morir. Voy a hacer una struct persona. Voy a hacerle unos campos, ¿sí? Nombre 15, 15. Bien, tiene esos tres campos. Voy a hacer una lista de personas. eh, Cuando yo hago una lista de personas, necesito declarar un vector, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando declaro un vector? El espacio en memoria que vas a reservar. Bien, ¿y eso de qué va a depender? Em, De la cantidad de personas que haya, Bien, del tamaño del vector. la cantidad de elementos del vector, el tamaño del vector, ¿sí? Yo Sí. habitualmente hacía así, ¿no? Y hacía, no sé, 100. Bien. Habitualmente hacíamos un define, ¿no? Y ponías tam y poníamos 100, y entonces reservamos 100. Acá hacíamos tam para que sea más genérico, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo acá corro mi programita corro mi programa y termina OK 0, que es lo que retorna mi programa, ¿sí? Mi programa principal retorna 0 cuando no tiene problemas. Pero ¿qué pasa si yo tengo un programa súper grande y necesito cargar, esto sería 2 millones de personas? ¿Qué creen que pasa cuando yo quiero correr mi programa? ¿Qué creen que puede pasar cuando yo haga esto? Cuando yo apriete play. ¿De qué depende que me reserve esa memoria? ¿De qué depende de que pueda registrar 2 de millones? tener el espacio en la memoria. De tener el espacio en la memoria. En este caso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cálculo debería hacer para saber cuánto va a ocupar ese vector? ¿Qué cálculos hacemos? o sea, vos decís qué cálculo hay que hacer para obtener como el tamaño o la cantidad de espacios que ocupa ese vector. Sí, Y nosotros solemos usar la función sizeof. bien, la función 6 pero así, viéndolo, ¿qué cuenta darías? O sea, tomo el tamaño total en bytes del vector y lo divido por cualquiera de los elementos y me devolvería la cantidad de espacios que hay de ese tipo de datos. ¿Cuánto ocupa espacio una struct persona? ¿Sabemos? Eh, voy a ver. Depende de los elementos, de los objetos que tenga la estructura, de, ¿De qué depende cuánto de lo que reservo compone la de espacio estructura. A ver, voy a hacer una pregunta.
¿De qué depende cuánto espacio ocupa un dato en la memoria? ¿De qué depende? El tipo de datos. Claro. Bien, del tipo de dato. Entonces, ¿cuánto ocupa un carácter en memoria? 1, ¿no? Un byte. Perfecto. ¿Y 15? Que serían 15. 15 bytes. O sea, en este 15 caso acá serían 32, ¿puede ser? y un entero, ¿cuánto ocupa? 2, ¿no? 4. 4. Ah, 4 bytes. En este caso, uno solo struct persona, si lo instancio, si reservo espacio para uno, si hago esto, esperen que me estoy echando la mano. Cuando hice esta línea, reservé el espacio para una sola estructura. Esto ocupa 34 bytes en total. Bien, entonces, ¿cuánto ocupa un vector de esa estructura? ¿Qué cuenta debería hacer? y serían 2 millones millones. por 34. Claro. Perfecto. Bien, entonces, ese es el espacio que yo necesito. 2 millones. Sería 2 millones, voy a poner 2M por 34 bytes. ¿Cuántos bytes me da esto? Y Hagamos el 68 cálculo millones. mágico. 68 millones. 68 millones más o menos. Bueno, Sí. ¿cuántos megas son estos? A ver si me sacan alguna cuenta de bytes a mega. ¿Era 1024 la división? De 1024. Son 66.406 megas. Megabytes. Bien, 65.000 megabytes. ¿Cuántos gigas es esto? Por 1024 bytes. Y serían como 65 gigas. O 64 y Bien. algo, no, ni idea. Sí, Más redondeando. o menos, aprox. Aprox. No, no, Sí. no. Suponiendo que en mi máquina tengo, muy exageradamente, 200 gigabytes de memoria. Muy exagerado, ¿sí? No llego a eso, pero ni de casualidad. Pero tengo espacio para reservar la lista, entonces tendría espacio para poder ejecutar este código y que me reserve ese espacio. Si tengo 200 gigas en CC, no sé, depende cuánto. ¿200 libres tengo? O 200 libres, sí, 200 gigabytes libres. sí, debería poder. Bien, sí, debería poder. Bien, pero acá tenemos un problema que se llama el stack o la pila de ejecución. Es un tema nuevo, ¿sí? Cuando nosotros ponemos en ejecución un programa, nosotros tenemos por sistema operativo una memoria disponible que es el stack, pero es una memoria muy, muy chiquita la que nos disponibiliza para poner en ejecución nuestros programas. Entonces, puede ser que cuando yo voy a tratar de ejecutar esto, pero miren cómo se queda mi programa, Explota la ¿sí? Acá, computadora más o menos. y me dio error. Bien, ¿qué pasó? Lo que pasa es que cuando nosotros reservamos espacio en memoria, en tiempos de compilación, tenemos ese stack que nos restringe la cantidad de memoria que podemos reservar. Bien, entonces si yo necesito, en realidad, tengo un programa grande y necesito 2 millones o 20.000, ¿sí? Siendo exagerados, no voy a poder. No sé cuánto, porque depende de la infraestructura que tengamos cada uno dentro de nuestras máquinas,
pero algunos, por ejemplo, en 2000, a ver si me deja reservar espacio en 2000 me deja, voy a ver 5000 me deja, 10.000. 10.000 me deja 100.000. Y acá ya me está por dar error. ¿Sí? Cada uno tiene una memoria que es ese stack que me deja reservar espacio en memoria disponible para la ejecución de mi programa, pero hasta cierto, es restringido, hasta ciertos bytes. Esa memoria stack, ¿sí? Se ejecuta cuando en tiempo de compilación, cuando yo empiezo a declarar todas las variables y a empezar a pedirle al sistema operativo que me reserve el espacio en memoria. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar más memoria y no me la deja la memoria stack? Y para eso lo que vamos a ver hoy es cómo pedir memoria en tiempos de ejecución. Una vez que mi programa ya inició, yo puedo volver a pedirle al sistema operativo más memoria. Entonces mi programa empieza, compila, reserva el espacio de memoria inicial en el stack y después cuando está en ejecución voy a pedir memoria de lo que se llama la memoria heap, que sería la memoria principal por la cual se va a guardar toda la información de mi programa. ¿Sí? Voy a tener esas diferencias entre esas dos memorias. La memoria stack es la que voy a utilizar para inicializar mi programa y la memoria heap, la que voy a usar, es la que le voy a pedir cuando mi programa ya está en ejecución. Le voy a decir, bueno, te pido, no sé, tanta cantidad de bytes. Este entendimiento de solicitar memoria y demás se llama memoria dinámica, ¿sí? Actualmente en Intro, y hasta lo que vemos ahora, usamos memoria estática, ¿sí? Nosotros sabemos cuánto pedimos, nunca pedimos mucha información, nunca pedimos esta cantidad de datos, entonces por eso nunca no tuvimos ese problema. Funciona la memoria dinámica, básicamente vamos a tener que importar nuevas librerías. Creo que muchos igual cuando crean un nuevo proyecto la tienen. Esta es la parte de la unidad 4 y ahora lo vamos a ver, cómo aplicarlo. Yo tengo algunos ejemplos para poder mostrar. Pero se va entendiendo el tema de la memoria, la diferencia entre la memoria en la cual inicia mi programa cuando se compila y la memoria que está en ejecución. ¿Se entiende eso? Sí. Yo lo vi en sistemas operativos que lo tengo pendiente al final, pero ahora me empecé a acordar con todo, con todo lo que ibas diciendo. Perfecto. Ayuda un montón entonces. Bien. Bien, un poquito de lo que fui diciéndoles, hasta ahora la memoria de las variables se reserva al comienzo de la ejecución, no varía y se liberaba al finalizar el programa. Nosotros nunca liberamos memoria, siempre reservamos variables, 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 pero nunca dijimos, bueno, liberé este espacio porque no lo utilizo más. Ahora vamos a aprender cómo hacerlo. Error en tiempo de ejecución, segmento de foul, pero no existirán errores durante la compilación del código fuente. Bueno, ahí son unos errores que cuando asignamos memoria podemos obtener, ¿sí? La memoria dinámica requiere un puntero al tipo de data y pedir, bueno, eso ahora lo vamos a ver. No. Recordar la responsabilidad. Bien. Acá hay un dato súper interesante. Estoy leyendo lo que dice la diapositiva para decirlo con otras palabras. Cuando nosotros recorríamos un vector, casi siempre dentro de una función que recibíamos como parámetro de un vector, necesitábamos la cantidad de elementos que tiene ese vector. Porque se acuerdan que en intro, nosotros, ¿qué le dijimos en intro? ¿Alguien que se acuerde qué le decíamos de intro y sobre la cantidad de elementos? ¿Qué le advertíamos?
Por ejemplo, yo tengo un vector de enteros, vec de 10 elementos, y después vec en posición 12, guardo el 10. ¿Esto me da error? Ahí no estarías como desbordando en la Bien. memoria. Vec, ¿sí? Es el inicio del vector. Cuando yo hago vec corchetes 12, aplica aritmética de subíndices. Entonces, lo que hace es calcular a la posición 12, ¿sí? Pero esa posición no fue la que yo reservé y puede existir información ahí. Lo que estamos haciendo es desbordando el vector. Y acá es parte también de lo que es memoria dinámica, es la memoria es responsabilidad de nosotros. En este caso, cuando trabajemos con memoria dinámica, es muy importante solicitar la memoria y liberarla dentro del flujo de ejecución para poder yo trabajar con esa libertad. Bien. Bueno, la memoria dinámica em, trabaja con ciertas funciones que la vamos a obtener implementando stdlib.h. Ahora vamos a tener stdio.h, stdlib.h y string.h, que son esas tres include que vamos a tener de ahora en más para poder trabajar. Bien, esta biblioteca tiene un montón de funciones para trabajar con la memoria. ¿Sí? Tiene ya directamente las funcionalidades para nosotros solicitar espacio. Habitualmente, cuando nosotros trabajamos con respecto a la memoria, no necesitamos disminuir la memoria, por así decirlo, disminuir el espacio, sino siempre necesitamos tener más espacio. Vamos a tener función para agrandar el espacio y después para liberar el espacio de memoria. Bien. ¿Alguien se acuerda de algo de los que recursaron tema memoria dinámica? Bueno, mucha atención acá. Tenemos dos funciones, una es malloc y otra es calloc. Así se escriben. ¿Dónde está el lápiz? Aquí. Comencemos con la función malloc. La función malloc, ¿sí? Utiliza la palabra reservada malloc y entre paréntesis va a recibir algunos parámetros. Acá cuando dice puntero a void, ¿sí? Capaz que en este ejercicio no se ve, pero acá lo que recibe como parámetro es la cantidad de bytes las cuales quiero reservar, ¿sí? Por ejemplo, si quiero reservar 20, 20 elementos de un entero, a malloc la usamos de esta manera. En un puntero, ¿sí? Guardamos. Llamamos a la función malloc y le pasamos 20 por sizeof de int. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me devolvía el sizeof de un int? Cuando yo hago esto, ¿qué me devuelve? El tamaño. ¿Cuánto sería más o menos? 4. Bueno, no, sería 20 por 4. Bien. El sizeof del int me devolvería 4 bytes. 4. Entonces, acá lo que hace es, a malloc le pasa por parámetro 20 por 4. ¿Sí? Sería 20 y 20, 80, ¿no? Le dice, malloc, reservame 80 bytes. Perfecto. Malloc, si puede ejecutar eso, puede reservar ese espacio en memoria, lo que me va a devolver es la dirección de memoria, el puntero, ¿sí? Donde está esa dirección de memoria que reservó. ¿Se entiende?
¿Lo podría explicar de vuelta? Bien, voy. Yo a malloc llamo la función malloc, ¿sí? Y le paso por parámetro la cantidad de bytes que necesito. Claro. En este caso, para que sea una forma más segura, lo que hago es, al sizeof del tipo de dato que yo quiero guardar, en este caso, lo calculo por la cantidad de elementos que quiero guardar. Si estoy queriendo, por ejemplo, malloc y calloc, lo voy a utilizar mayormente para pedir espacios sobre vectores, ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo, voy al Codeblox. Por ejemplo, ¿no? Eh, yo necesito para eh, tu, 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 yo necesito primero implementar la librería, volvamos con eso. Hacemos un include de st de lib.h. Bien. Y ahora cuando yo ya implementé la librería, hago un malloc. Ay, le puse la boquita al revés. Eh, A ver si ahí me lo reconoce. A ver si me lo reconoce. Sí, me lo reconoce. No lo pinto, pero bueno. Malloc recibía, recordemos acá, la cantidad de bytes a solicitar. ¿Sí? En este caso, como yo tengo un struct persona, yo lo que debería hacer es un sizeof. Recuerden que el sizeof me devolvía la cantidad de bytes que iba a ocupar ese tipo de dato. Entonces, como tengo un struct persona, le digo, devolveme cuánto pesa un struct persona. Y ahora lo que hago es multiplicarlo, ¿sí? Esto no es un puntero, es la multiplicación por la cantidad que yo quiero. Suponiendo que yo le digo, le voy a preguntar al usuario cuántas personas quiere cargar, ¿sí? Porque para eso lo vamos a utilizar. ¿Cuántas personas desea cargar? Y acá un scanf, un por ciento de cantidad personas. Acá me falta. Bien. ¿Cuántas personas desea cargar? Bueno, con esta cantidad de personas, yo lo que hago, la persona me ingresa 10 y pido memoria para 10, si me pide 5, 5 y así sucesivamente. Esto es lo que me da este dinamismo, ¿no? De ya no decirle, vas a cargar solamente 100 personas y no vas a tener lugar para más. Me va a dar la oportunidad de pedirle al usuario cuántas personas desea cargar y yo a partir de ahí, ¿sí? Pedir el espacio en memoria. ¿Se va entendiendo? Entonces, malloc le paso la cantidad de bytes. ¿Y cómo calculo la cantidad de bytes? Y, bueno, podría hacerlo de forma mucho más manual, por así decirlo, mucho más fácil, y calculando más o menos. 34 bytes, ¿no? Ocupa una estructura. Y yo necesito 10, podría ser, no sé, cantidad de personas por 34. Y ahí tendría el total de bytes que necesito para cargar las personas que me dijo. Suponiendo que ingresa el número 10, bueno, me va a pedir 10 por 34, sería 3.400, ¿no? No quiero decir cualquier cosa. Entonces, 340. 340.
Bien, perfecto. Menos mal que están ustedes, pues yo no estoy para hacer cálculos. Entonces acá hace 10 por 34, hace 340. Y lo que hace es, en vez de hacer todo esto, pone bytes que va a solicitar, ¿no? El número 34, ¿sí? No es en realidad el que, cuando nosotros tenemos, ¿cuánto ocupa espacio? Quiero explicarlo bien, a ver, cuando nosotros le decimos aproximadamente cuánto espacio se va a reservar en cada tipo de dato, a veces hay una pequeña diferencia dependiendo de la estructura en la cual se va a compilar el proyecto o a ejecutar, a ejecutar la aplicación. Entonces, lo más seguro es siempre hacerlo sobre el size-off, que directamente me va a decir, bueno, un struct persona, acá donde estoy ejecutándolo, me va a ocupar, no sé, 35 bytes, por ejemplo, ¿no? O 34. Pero yo me aseguro que sea el espacio de lo que va a ocupar esa estructura. También lo que me va a ayudar, ¿no?, a hacer este size-off es, por ejemplo, si yo agrego otro campo, floor, sueldo, por ejemplo. La cantidad de bytes por persona se incrementó, entonces si yo le pongo un número fijo, no me ayuda en este cálculo para pedir memoria a malloc. ¿Se entiende por qué necesito el size-off? Sí, sí. Profe, Bien, sí. consulta. Acá en este caso, yo tengo el tamaño de 100 y ahora tengo 110, por así decirlo, porque cuando preguntan cuántas personas va a cargar van a ser 10. O sea, estoy solicitando espacio para 10 personas más. ¿Se entiende la pregunta? Porque No, yo defino que el listado de personas tiene un tamaño de 100 al principio. Eso lo defino como, bien. eso sería estático. Y yo estoy solicitando ahora, o sea, con el malloc solicito espacio para 10 personas más. No, porque no estás trabajando sobre ese vector. Ahora solamente estás pidiendo espacio. Yo no Ah, lo ok, guardé ok, en ok, ningún ok. lado todavía. Ok, listo, no dije nada. Bien. Acá este es un vector de 10 struct personas, pero yo acá en malloc todavía no guardé nada, ni hice nada sobre lo que me devolvió. Perfecto, solamente solicité el espacio para... Listo, perfecto. Para la cantidad de personas que me ingresa la persona por el size-off de ese tipo de datos que yo quiero guardar. Perfecto. Acá sigo este ejemplo con enteros. Yo le pido, y yo quiero cargar 20 números, ¿sí?, en un vector de 20, y lo que hago es el size-off de un número entero y lo multiplico por 20. Miren este detalle acá, que es esto que está acá. ¿Qué significaba eso? Era un puntero de entero, una variable. No, ¿No está casteando? Ahí perfecto. va. O sea, está Es un casteo. pasando el tipo de dato de size-off que devuelve y lo convierte a entero. No. Malloc se ejecuta y el resultado lo casteo. ¿A qué lo casteo en este caso? A un entero. A un puntero tipo entero, que Ah, apunta a un entero. claro. ¿Bien? Entonces malloc me devuelve un puntero. Un Así puntero se void escribe, se profe. dice. Perdón, ¿qué decía Fernando? Si se escribe así la función malloc. Malloc, Sí, ¿sí? así como está en la diapositiva. Así como está, malloc. Ok. Malloc me devuelve un puntero. Ese puntero apunta a la dirección de memoria que me asignó cuando se ejecutó. ¿Sí? Por ejemplo, me va a devolver 100 A, por ejemplo, ¿no?
esta dirección de memoria, malloc no sabe si fue si yo la reservé para por ejemplo, para un int o para un char o para un float. No sabe para qué tipo de datos yo estoy reservando el espacio en memoria. Entonces, yo cuando pido memoria en malloc tengo que castearlo al tipo de dato que yo le pedí. En este caso, malloc lo estoy casteando a un tipo int, porque fue para lo que yo le pedí. Bien, pero yo podría castearlo a tipo char y guardar cuatro elementos de 4 caracteres. Pero yo, como programadora, necesito establecer qué tipo de dato apunta el puntero que estoy obteniendo de malloc. Entonces, si trabajamos con estructuras, en el ejemplo que tenemos acá, malloc lo necesito castear ¿a qué? A struct persona. A un puntero de struct persona. Ujú. ¿Sí? Lo que me va a devolver, lo que estoy diciendo, interpretemos lo que esta línea de código. Yo llamo a la función malloc y le digo, resérvame el espacio para esta cantidad de bytes que la saca de lo que me ingresa el usuario y lo multiplica por lo que ocupa un struct persona en memoria y bueno, me dice, sí, ok, te reservo ese espacio. Perfecto. Entonces te digo en qué dirección de memoria te lo asigné ese espacio. Me da el 101. Bien, ahora lo que yo necesito es eso que me reservó, lo necesito guardar en un puntero. Pero un puntero ¿de qué tipo? Recordemos que cuando nosotros generamos punteros, necesitamos saber qué tipo de dato es el que vamos a apuntar. Se está haciendo un trabalenguas, pero espero que se entienda, ¿sí? Porque es súper importante. Entonces, acá cuando nosotros, ay, acá cuando nosotros se retorne el valor de malloc, lo casteamos y lo guardamos directamente en un puntero. Bien, acá en el ejemplo, por ejemplo, bueno, hizo el tema de un size of the int, lo multiplicó, le retornó un puntero, lo casteó, le dijo, bueno, este puntero apunta a tipo de dato int y lo guarda en el puntero. ¿Se va entendiendo o más o menos? Sí, sí. Ahí, chicos, ¿alguno tiene alguna duda, pregunta? Bien, acá genero el puntero, ¿sí? A malloc, y ahora puedo guardar lo que me retorna malloc en un puntero. Entonces ahora ya tengo ese espacio reservado. Miren, dos datos súper importantes. O, a ver, identifiquen dos datos súper importantes. Uno, por lo menos. Puntero a malloc. ¿A qué tipo de estructura está apuntando ese puntero? A struct persona. A struct persona. Bien. Pero estructura me digo ¿es a un conjunto o a una sola variable? Puntero malo, que en este caso no, sería solo una variable de ese tipo de datos. Si la persona ingresa 3, ¿cuánto espacio estoy reservando en Ah, malloc? entiendo, claro. 3. Entonces, ¿qué estructura sería?
O sea, pasaría a ser un vector, Un puntero a un vector. claro. ¿Se entiende eso? Sí, 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 sí. Bien. El detalle acá es que yo ya no voy a necesitar usar estos corchetes, porque los corchetes son, que lo vimos en intro, para asignar espacio y memoria de manera fija, no a través de la memoria dinámica. Entonces acá estoy declarando un vector, pero acá estoy declarando otro vector. ¿Se entiende la diferencia? Sí, 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 sí. Entonces este puntero ahora es un vector y lo puedo trabajar como tal. Pero malloc, ¿sí? Así como yo puedo asignarle memoria, me puede dar un error. Cuando un malloc falla, ¿sí? ¿Qué quiere decir que falle? Que no me puedo asignar la memoria, el puntero que me devuelve es null. Entonces, habitualmente lo que vamos a tener que hacer es, si el puntero a malloc, que yo guardé lo que me retornó malloc, es igual a null, eso quiere decir que no se me puede asignar memoria. Y habitualmente no se pudo asignar no se pudo reservar la memoria. Y acá, en este caso, como no se me pudo reservar la memoria, por ejemplo, ¿no? Para mi programa principal, lo que puedo hacer es un return 1, ¿no? Y ya no sale por el return 0, sino que sale de la función principal por el return 1. ¿Se entiende eso que agregué recién? De cómo, bueno, si no me puedo asignar el espacio, no voy a poder trabajar, entonces termino mi programa. Por eso hago un return 1. Sí, sí, se entiende. Profe, una consulta. Escribir null y barra invertida cero, ¿es válida ambas o barra cero solo aplica strings? El barra 0, así, ay, así, pero esto Claro, es o para sea, caracteres. con la barra invertida, pero sí, sí, sí. Pero esto es para comparar caracteres. Acá es para null, para el puntero, para la dirección de memoria. Claro, ok, ok, ok. Yo pensé que las dos eran equivalentes. Pensé que eran dos formas Ahí de escribir. probalo, porque no estoy segura, nunca lo probé. Ujú. Probalo, pero no estoy pensándolo. Porque son las direcciones de memoria. Probalo, porque no, igual tenés que, como, te tendría que funcionar la reserva del espacio en memoria. No, 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 ahí me fijé y no. La barra invertida cero No, solo es un carácter string. es un carácter, sí, eso Claro. sí. Por eso decía que para mí era con caracteres. Bien, así funciona Malloc. No hay mucho más. ¿Hay dudas o consultas sobre Malloc? ¿Sí? Así solicito espacio en memoria de forma dinámica. No hay más misterio. Recibe Profe, como parámetro la cantidad de bytes que necesito y lo tengo que castear a lo que yo reservé el espacio, ¿sí? Esas dos cosas tengo que tener en cuenta. ¿Dudas o preguntas? Profe, una pregunta sobre sobre los punteros, ¿sí? Eh, Porque vi que en uno pusiste el asterisco al final y en otro lo pones al principio. ¿Eso es alguna diferencia? ¿Se escucha? Em, Ahí te escucho medio bajito. Ahí. Ahí un poquito mejor. Sobre los punteros, porque vi Sí. que uno lo pusiste al final
y otro el asterisco y el otro los pones al principio. ¿Eso es alguna diferencia? Acá, acá es cuando estoy generando el puntero. Y acá decís vos Sí, que está al final, sí. porque acá estoy casteando a puntero. Estoy multiplicando, ¿sí? No, no confundir. Para yo declarar un puntero, necesito el tipo de dato, asterisco y el nombre de la variable. En este caso del puntero. Para castear necesito hacerlo así. El tipo de dato y decirle que va a ser un puntero a este tipo de dato. Y acá, en este caso, no estoy usando punteros, sino que lo uso el asterisco para multiplicar. Ay, vi. Bien. Bueno, entonces ahora reservé el espacio de memoria con malloc y lo guardé acá. ¿Sí? La segunda función que vamos a ver es calloc. Voy a generar puntero acá. El puntero a calloc es muy similar. Llamo la función calloc que está dentro de strlib.h y eh, esta función recibe en cambio que, no es la palabra en cambio, a diferencia de malloc, recibe dos parámetros. Recibe lo que nosotros estamos calculando, los recibe como parámetros. Recibe la cantidad de elementos, coma, y por cuanto la cantidad de bytes. ¿Sí? Bytes en total que yo voy a necesitar. Acá se ve con el ejemplo de un int. Por ejemplo, no, perdón. La cantidad de cada elemento que quiero calcular. Por algo dije lo mismo, pero sin calcularlo. Eh, Acá, miren, dice, por ejemplo, recibe el espacio que ocupa ese objeto, en este caso un int, y la cantidad. Acá lo que hace es el sizeof, que le va a devolver aproximadamente 4 bytes y 20. Lo que va a hacer acá calloc es hacer lo mismo que nosotros hacemos acá, pero aparte necesita tener los dos parámetros aparte, porque lo que hace es, cuando yo solicito ese espacio en memoria, lo instancia o le asigna el valor 0 a toda la memoria. O sea que le pone valores por default. Me limpia la memoria para que yo pueda trabajarla y no asignarle ningún valor por default. Entonces, si yo, por ejemplo, reservo un vector de números enteros, el espacio en memoria que yo reciba al puntero, ¿no? Que va a recibir, que sería esta posición, todo el espacio que me reserve va a estar vacío, ¿sí? Porque en calloc lo que hace es reservar el espacio y además limpiar el espacio que está reservando en memoria. Por eso necesita estos dos parámetros. Necesita la cantidad de elementos y cuánto espacio ocupa cada elemento que yo necesito. Entonces, si vemos a malloc, es como dividirlo a la mitad, prácticamente. También retorna el puntero donde reserva el espacio en memoria. Entonces acá se hace sizeof de, por ejemplo, yo quiero struct persona. Y básicamente lo que hace es calcular lo mismo que nosotros calculamos
pero además hace la limpieza a la asignación hace el reseteo de la memoria, ¿sí? Me deja la memoria lista para utilizar. Y acá también necesito hacer, porque Calloc no sabe, ¿no? ¿A qué voy a apuntar? Entonces necesito hacer también lo que es el casteo a un puntero, al puntero del cual yo les reservé el espacio de memoria. Y el puntero, cuando no se pueda asignar memoria a través de calloc, lo mismo, me devuelve un null. Tengo que hacer esta misma comparación con malloc y con calloc. Siempre cuando trabajo con memoria dinámica. Profe, una duda. En la diapositiva dice que la función calloc espera recibir dos tipos de datos size-t, pero si nosotros, por ejemplo, le pasamos a la hora de, por ejemplo, en este caso, devolverle o pasarle la cantidad de personas, no pasa nada si es un entero, un float, eh, no cambia nada. No, 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 porque en realidad, ¿sabés para qué se utiliza este tipo de datos? Es para decir, lo que necesita es como a ver, ¿cómo explicar? Es como el espacio que va a ocupar algo, ¿sí? Ujú, Son formas generalizadas, o sea, abstractas. Por ejemplo, acá cuando nosotros, mira acá lo que sería, este sería como el prototipo de la función. Acá dice void y el asterisco. ujú. Y decís, ¿y qué tipo de dato es? Bueno, lo que hace es abstraerse de eso después eh, cuando yo programo, por ejemplo, en objetos, y yo me abstraigo del tipo de dato que va a devolver la función. Porque después yo lo puedo interpretar como diferentes tipos. Para eso se usa en realidad. Claro, Ahí no sé si se entiende ok, mejor, bien, sí, 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 sí. ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, dice size TN. ¿Por qué? Y porque en realidad digo size T porque digo, no sé qué tipo de dato voy a recibir como size. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque puedo utilizar un short, un int, un Claro. long, ¿entendés? Y Ujú. son todos tipos de datos de valores enteros. Ok, bien, 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 ¿Se va bien. entendiendo? Sí, 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 sí. Capaz que es muy difícil, porque justo el ejemplo se me da con objetos, pero la idea es abstraerte del tipo de dato que vas a usar y generalizarlo. Bien, 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 bien. Entonces, no trabajar tanto no siempre recibo un entero, sino todo tu programa sería de int. Claro, No, vos podés trabajar con diferentes tipos de datos. joya. Y lo mismo pasa con el size, ¿sí? Bien, Porque lo podés declarar en short, in, long, double, lo que sea. Lo que sí después lo trabaja es como, los trabaja como, a ver, no sé si acá está, como insignate. O sea, son valores enteros positivos, nunca valores negativos. claro. Bien. ¿Se aclaró ahí esta duda? Sí, 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 sí. Nosotros no solemos utilizar ese tipo de datos porque siempre trabajamos con un tipo de datos bien definidos. No estamos abstrayendo nada, en realidad. Pero esa es la diferencia. Bueno, la diferencia entre malloc y calloc no inicializa el espacio asignado después de que se asigna el espacio, inicializa el espacio asignado en cero. ¿Sí? Nos prepara todo para directamente no tener nada en la memoria. Calloc es menos eficiente que malloc, ¿sí? Habitualmente cuando nosotros ponemos en ejecución y queremos, si hacemos una comparativa entre malloc y calloc cuando reservamos espacio, calloc tarda más porque aparte de reservarte el espacio, te lo resetea para que no tenga nada. En cambio, malloc agarra la memoria, se fija cuál está disponible y te la devuelve, no la trabaja, ¿sí? En general, si no requiere inicialización, siempre uso malloc.
no olvidar liberar memoria. ¿Cómo se libera la memoria que, por ejemplo, que yo reservé con malloc y calloc? Utilizo lo que es la función free para liberarla. Entonces, acá, por ejemplo, eh, digamos, me reservó el espacio, ¿no? Porque no es igual a null. Y entonces, al final de todo, siempre tengo que hacer como un free y como parámetro recibe la dirección de memoria que me reservó a través de la memoria dinámica, ¿sí? Es que en este caso sería puntero a calor. Yo le paso una dirección de memoria, ¿no? ¿Qué preguntas le salen con eso? ¿O qué es lo que yo me preguntaría si yo le paso una dirección de memoria? En este caso, ponele, vos liberás para el puntero de calloc y el puntero de malloc como... Bueno, en este caso lo comenté, Ah, ok, ok, está bien, está bien. pero si no también haría un free de puntero de mano. Ah, se pueden hacer dos, ok, ok. Sí, 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 puedes hacer, en realidad vas a ver que la memoria dinámica vos vas pidiendo, nunca usás malloc y calloc, siempre usás malloc porque no necesitas nunca inicializar, em, pero sí podés utilizar las dos funciones dentro de tu mismo programa. Bien. Y acá, eh, acá había un ejemplo de malloc y free, básicamente es... eh, hace un puntero, el cual acá lo que te vamos a tener que tener en cuenta es el nombre que yo le voy a poner a la variable para darme cuenta si es una lista o si es uno solo, un elemento solo de un puntero. Comúnmente vamos a usar vectores, ¿sí? Porque es como la dinámica se va a dar. Pero vayan teniendo en cuenta que como buena práctica poniendo nombres a las variables que entiendan el contenido que hacen referencia. Entonces acá hace un puntero a un entero, que va a guardar algo entero, ¿sí? Es lo que puedo interpretar. Acá lo que le dice es largo del vector, ingresa la cantidad de elementos que quiere ingresar, y acá hace lo que hicimos recién, ¿no? La cantidad de elementos que me ingresa la multiplica por el size of de enteros, porque es lo que quiero reservar de espacio, lo castea y guarda el puntero que me devolvió en el puntero que yo generé acá. Verifica si es null, acá dice problemas reservando memoria, y hace un exit 1, que es lo mismo que un return, ¿sí? Porque ya con eso sale del programa. Si no hay memoria suficiente, se sale del programa. Y si hay memoria suficiente, acá dice trabajamos con con el vector, como sea, ¿sí? Por ejemplo, todas las funciones que utilizamos hoy se pueden usar con ese puntero. Y después, al final de todo, hace el free del vector y libera el espacio de memoria. ¿Se entiende el uso de malloc, calloc y free? Sí, sí. Súper fácil, no es muy complicado en realidad el uso de las funciones. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es, a lo que ya vimos antes, ¿sí? O, por ejemplo, lo que hoy, por ejemplo, en las funciones, agregarle malloc y calloc y free, y la validación de si me devuelve null o no. Después hay otra función que vamos a comenzar a utilizar, que es realloc. Realloc es una función que se utiliza para agrandar el espacio de memoria del cual voy a utilizar, para volver a pedir espacio de memoria. Realloc, así se escribe, realloc, recibe como parámetro, ¿sí?, el puntero del espacio
que estoy, por ejemplo, en el caso anterior sería vector, a ver si puedo ir por atrás, sería vector, y en realidad sería la cantidad total del espacio que quiero. Por ejemplo, si yo tenía para 10 elementos tipo int y quiero que ahora sean 20, le tengo que pasar 20 en total, ¿no? Le tengo que pasar el nuevo que serían 20. 20 por 4 megabytes serían 20 por 4, 80. Vamos para las cuentas que, Dios mío, ¿eh? 80 bytes. Entonces, ¿qué es lo que hace la función real? Su función es modificar la cantidad de memoria asignada, por lo general la expansión, ¿sí? Siempre, habitualmente, como que es costumbre, no liberar poquito espacio en memoria, sino que siempre queremos agrandar, necesitamos más espacio a medida que ejecutamos nuestro programa. El primer parámetro es un puntero a la dirección base a la que se desea modificar. Y el segundo parámetro es el tamaño total final que tendrá. Incluye el tamaño original. Entonces, sobre lo que yo tengo y, y lo que necesito tener en total es lo que le voy a pasar por segundo parámetro. Si el espacio libre detrás de la memoria dinámica actual es suficiente al tamaño requerido, la dirección base de vuelta por diálogo es la... Bueno, ¿qué quiere decir acá? No se los quiero leer. Quiere decir, bueno, Realog me va a devolver un puntero, ¿sí? Pero lo que me dice es, si el sistema operativo me puede asignar el espacio contiguo al espacio que yo ya reservé, te devuelvo el mismo puntero. Pero ahora ocupa más espacio, ¿se entiende? Ahora, si yo te di, por ejemplo, un pedacito de memoria por acá, pero después ya ocupé ese espacio con otra asignación, con otro programa o lo que sea, no te puedo dar este mismo puntero porque no te la puede expandir, pero lo puede expandir por otro lado de la memoria y tu puntero se modificó. ¿Se entiende? O sea, una vez teniendo reservado el espacio del puntero, si volvés a pedir espacio con Realloc, a veces puede llegar a pasar que el espacio reservado por esa función no sea contiguo al puntero, que quizás sea En otro en otro espacio. espacio, Lo que hace claro. es mover todo el contenido, lo mueve a otro espacio, porque sí o sí necesita el espacio que sea contiguo. Bien, ¿Se entiende? claro, ¿Por qué? Porque un vector aplica aritmética de subíndices. Por eso no puede reservarte la mitad acá y la mitad acá. No, tiene que estar todo contiguo. claro, entiendo. Ah, ¿se entiende? Ujú. Ahí, Axel, voy de vuelta para así se entiende. Por ejemplo, esta es mi memoria. Y yo reservé el espacio para números enteros acá. ¿Sí? Este que está acá. Es mi vector. Pero ahora necesito agrandar. Pero si acá, por ejemplo, hay otra variable que se llama letra, ¿no? Y ya me corta el espacio. Lo que hace Realog con el sistema operativo es buscar dónde puedo reservar más espacio para vector. Entonces dice acá que es la línea 104, que es la dirección de memoria 104. Entonces el puntero es 104 y antes era 101, por ejemplo, ¿no? Pero si no existe nada acá abajo, lo que intenta hacer es expandirse. Y el puntero siempre termina siendo el mismo. En vez de moverte a otro lado de la memoria, te deja el mismo puntero, pero se expande sobre el mismo lugar. Pero si no entra lo que vos pedís contigo, sería de forma consecutiva a la dirección de memoria en donde estás, trata de mover el conjunto a otro espacio.
entonces cambia el puntero. ¿Se entiende ahí? ¿Quedó más claro? Ah, bien, perfecto. Los dibujitos a veces ayudan. Bueno, entonces tenemos malo, calloc, realloc, free. ¿Sí? Tener en cuenta si el espacio liberado suficiente, bueno, si no es suficiente para asignar tamaño requerido en un nuevo espacio, entonces devuelvo un nuevo puntero. Consideraciones. Free recibe el puntero, libera el espacio de memoria apuntado por el puntero que debe haber sido devuelto por una llamada previa malloc, calloc, realloc. Caso contrario, ya sea llamado antes, se produce un comportamiento indefinido y el puntero es nulo. No se realiza ninguna operación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en la función free solamente la voy a usar para punteros que yo reservé con malloc y calloc. En este caso, no podría hacer un free de, por ejemplo, lista persona, que yo lo definí el espacio de memoria de esta manera, de forma fija. No lo puedo hacer a eso, porque ahí, como dice, ejecuta un comportamiento indefinido. Realloc, la memoria recién asignada quedará sin inicializar, lo mismo que malloc. La llamada es equivalente a malloc size. Si size es igual a 0, la llamada es equivalente a free. Y el puntero debe haber sido devuelto por una llamada previa de malloc, calloc y realloc, a menos que el puntero sea null. Bueno, acá hay unas consideraciones para el uso, ¿no? Para las prácticas que vamos a hacer. Eh, bueno, acá dice que para chequear que si es null, lo que devuelve calloc y malloc, free no devuelve nada, directamente trata de liberar el espacio, y realloc devuelve el puntero en la memoria recién asignada. O null, sí, falla. ¿Por qué puede fallar? Puede fallar porque no puede asignar de forma consecutiva todos los elementos que le solicité. Entonces, a ver si está acá. No hace ninguna operación. Si la petición falla, si salís de WhatsApp, no se tiene esa persona. Acá, si Realog falla, el bloque original queda como estaba. Esa quería aclararles. Si Realog por alguna no puede aumentar el espacio en donde está ni en otro espacio en la memoria, queda como está, no es que falla. ¿Sí? Falla, puede fallar sí, y va a devolver no por otras cosas, por sistema operativo o demás. Bueno, y eso sería todo de memoria dinámica. Si quieren, nos tomamos 10 minutitos y hacemos un ejercicio en grupo. Nos volvemos a los mismos grupos que estábamos. ¿Puede ser? Ahora somos menos igual. Perfecto. Cada vez somos menos. ¿Qué pasa, chicos? Éramos 20, ahora somos 10. Bueno, volvemos en 10 minutitos y hacemos un ejercicio, si les parece.